En esta noche vamos a hablar acerca del libro de Job. No sé cuántos han escuchado la historia de Job, y si no la has escuchado, de pronto va a ser un buen comienzo para que vayas después, la busques, la leas y medites en ella. Porque el libro de Job es una historia increíble. Es una historia increíble, que es fascinante lo que sucede realmente en este libro, porque es una apuesta entre Dios y Satanás sobre el destino de un hombre que ama a Dios, sobre el destino de un hombre que tiene un muy buen corazón. Job era ese hombre. Entonces dirás, bueno, pero ¿qué puede enseñarnos esa historia si es algo que sucedió hace tanto tiempo? ¿Qué puede enseñarme al día de hoy? Y la verdad es que esa historia nos puede llevar a una lección. Esa misma historia en el fondo tiene una lección muy simple, pero es una lección que nos sirve absolutamente a todos. Estoy seguro que a todos nos sirve esa lección. Y es que cosas malas les puede suceder a personas buenas. Incluso a personas que aman a Dios le pueden suceder cosas malas. Entonces, lo importante que le pedimos al Señor que nos dé revelación es de saber cómo vamos a responder cuando una tragedia nos golpea, cuando una cosa mala se acerca a nuestra vida, cuando algo que no está en lo que nosotros planeamos o queremos nos llega a nuestra vida, cualquier tipo de tragedia, una enfermedad, la muerte de un ser querido, la pérdida de un negocio, una crisis financiera, una crisis familiar, una crisis con tu pareja. ¿Cómo respondemos cuando la tragedia nos golpea? Y para eso vamos a ir al libro de Job. Vamos a leer esta noche el libro de Job. Y te invito a que después del grupo abras tu Biblia y lo leas y medites en él esta noche. En Job 1 comienza en el versículo 1 diciendo: en la región de Uz había un hombre íntegro e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Tenía 7 hijos y 3 hijas, y era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Además, su servidumbre era muy numerosa. Entre todos los habitantes del oriente, era el personaje de mayor renombre. Lo primero que yo veo en esta historia es que, él era un hombre íntegro, intachable, que tenía temor de Dios, y fuera de eso, él vivía apartado del mal. Consecuente, era un hombre muy poderoso. Era un hombre el cual era un hombre exitoso, con hijos, con hijas, con mucho ganado, con mucha servidumbre. Y era muy reconocido. En el versículo 4 nos dice: sus hijos acostumbraban a turnarse para celebrar banquetes el día de sus cumpleaños, e invitaban a sus 3 hermanas a comer y a beber con ellos. Una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaban delante de Dios. Y muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba: tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en sus corazones a Dios. Y para Job, esta era una costumbre cotidiana. Increíble, él también ofreció holocaustos por sus hijos. O sea, su temor a Dios y su reverencia a Dios era tan grande que él entendía la importancia de estar a cuentas con Dios. Pero viene la primera prueba de él. Dice en el versículo 6: llegó el día en que los hijos de Dios debían presentarse ante el Señor, y con ellos llegó también Satanás. Y el Señor preguntó: ¿de dónde vienes? El Señor preguntándole a Satanás. ¿Qué me dice eso? Hasta Satanás le responde a Dios. Hasta Satanás le da cuentas a Dios. ¿Y cuántos de nosotros a veces actuamos como si no tuviéramos que rendirle cuentas al de arriba?
Entonces en el versículo 6 dice que llegó el día en que los hijos de Dios debían presentarse ante el Señor, y con ello llegó también Satanás. Y el Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, respondió Satanás. Versículo 8. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre íntegro e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Y Satanás respondió: ¿acaso Job te honra sin esperar nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero extiende la mano y daña todo lo que posee, a ver si no te maldice en su propia cara. Muy bien, contestó el Señor. Todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. O sea que esta historia de Job en la Biblia es más o menos así. Dios le dice a Satanás, cuando le dice: hey, ¿dónde andaba? No, dando una vuelta por el mundo. Dios le dice: hey, ¿sí se ha dado cuenta? ¿Sí ha visto a mi siervo Job? ¿Sí lo ha visto como él es? Que él es un hombre justo, es un hombre que me ama y es un hombre que rechaza el mal. Y Satanás le responde: sí, pues claro, con razón. ¿Cómo no va a ser un hombre así? Si usted le ha puesto un cerco de protección, lo ha bendecido, lo prospera, tiene todo, ¿cómo no va a actuar así? Pero déjeme afectarlo y seguramente él te va a maldecir en tu cara. Así comienza la apuesta. Dios le da permiso a Satanás para alterar, o sea, hasta desbastar la vida de Job, con el fin de demostrar que Job no maldeciría a Dios, incluso en tiempos difíciles. Wow, entonces empezamos a ver cuál es el mensaje para nosotros hoy. ¿Cómo puede una historia antigua tener relevancia en nuestras vidas? ¿Cómo a nosotros de repente nos puede llegar una desgracia, nos puede llegar un accidente, nos puede llegar un problema, una situación? Algo que no esperábamos, algo que nosotros podemos decir no merecíamos. Y hoy el Señor nos puede dar a conocer y enseñarnos las lecciones que esta historia de Job tiene para la vida de hoy. Si vamos a Job 1, en el versículo 10, Satanás le dice así en la cara, le dice: ¿acaso tú no le has puesto un cerco protector alrededor de él, de su casa y de todo lo que posee? Pero extiende tu mano y tócalo en lo que posee y seguro que te va a maldecir. Satanás estaba seguro de que el amor, el temor, la reverencia que Job le tenía a Dios era porque le estaba yendo bien y porque tenía de todo. Pero el mensaje que nosotros debemos recibir es que si nos esforzamos por colocar a Dios primero en nuestra vida, como dice la palabra que Dios cuidaba a Job, Dios pondrá un cerco de protección a tu alrededor. Ojo, esto no significa de que tu vida va a estar segura y va a estar cómoda todo el tiempo. Pero sí significa de que Dios puede permitir que la tragedia o que los tiempos difíciles afecten a una persona justa. Así que cuando aparezca esa tragedia, ya tú te vas a dar cuenta, ya tú vas a saber que no es algo como que al azar, algo aleatorio, ¿no? Cuando te llega esa tragedia, lo primero que tienes que pensar es decir: Dios sigue teniendo el control de mi vida, sin importar lo que me está llegando, sin importar el dolor por el que estoy pasando, la prueba por la que estoy yo atravesando. Dios tiene el control de mi vida. Y en la palabra lo encontramos cientos de años después de Job. El rey David afirma nuevamente estas ideas.
Si vamos al Salmo 125, lo vamos a leer todo, que es bien cortico. Dice el Salmo 125:1: los que confían en el Señor son como el monte Sión, jamás caerá y permanecerá para siempre. ¿Cómo rodean los montes a Jerusalén? Así rodea el Señor a su pueblo, desde ahora y para siempre. No prevalecerá el poder de los malvados sobre la heredad asignada a los justos, para que nunca los justos extiendan sus manos hacia la maldad. Haz bien, Señor, a los que son buenos y a los rectos de corazón, pero los que van por caminos torcidos, desáchalos, Señor, junto con los malhechores, para que haya paz en Israel. David te dice que Dios es tu fortaleza, que Dios es tu protección. Así que cuando tú de pronto no sientas que Dios está rodeándote, que Dios está contigo, y créeme que no va a ser la primera persona que va a sentir, ay, yo como que no siento que Dios me está cuidando, ay, yo como que no siento la presencia de Dios. Así tú no la sientas, tienes que recordar que Él siempre está contigo, así como los montes que rodeaban a Jerusalén. Dios siempre está contigo. Y lo que debemos hacer nosotros, en lugar de alejarnos de la protección de Dios y cargar con las cosas por nuestra cuenta, porque muchas veces es lo que solemos hacer. Nos llega un problema y nosotros, portándonos bien, entre comillas, para nuestros estándares, actuando bien, buscando del Señor, pero igual nos llegan problemas. ¿Qué es lo primero que hacemos muchas veces? Tratar de resolverlo en nuestras maneras, a nuestras fuerzas, con nuestra inteligencia. Y lo que debemos hacer cuando llega ese problema, en vez de alejarnos de la protección de Dios y de cargar todas las cosas por nuestra cuenta, podemos pedirle a Dios que nos muestre qué está haciendo en y a través de nosotros. Esta situación que llegó a tu vida, ¿qué es lo que Dios quiere mostrarte? ¿Qué es lo que Él quiere trabajar contigo? ¿Qué tiempo Él está pidiendo para que tú te acerques a Él? Pedirle cómo podemos ser parte de lo que Él está haciendo en esta situación. Yo soy una persona que me muevo mucho, que no me puedo quedar quieto, y llegó un momento en que no me puedo mover y el dolor no me dejaba mover. Y empecé a comenzar a desesperarme. Pero un momento de espíritu viene y me dice, Dios quiere que utilices este tiempo. Y le pedí al Señor, muéstrame qué es lo que tú quieres que yo haga. Y era que yo estaba dejando de pasar tanto tiempo con Él. Y lo utilizó para yo acercarme a Él, a mi primer amor. Hay cosas en la vida que nos suceden bajo el plan de Dios. Dios sigue estando en control. A veces nos duelen las situaciones que nos llegan, pero cree que Dios siempre está en control. Solo dile, yo quiero ser parte de lo que estás haciendo. Yo quiero entender por qué esta situación. Muéstrame qué estás haciendo en mí y qué es lo que tú quieres que yo haga con esta situación. Tú hoy puedes cerrar tus ojos y decirle, Padre, gracias porque siempre estás conmigo. Padre, especialmente cuando estoy luchando, cuando estoy pasando por un momento difícil. Tú conoces mi corazón, tú conoces mis circunstancias, Señor. Ayúdame a recordar de que nada de lo que me sucede está fuera de tu control. Que tú eres mi fuerza y mi protección todos los días. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y si te acuerdas lo que leímos en el libro de Job, que Dios siempre está con nosotros, incluso cuando no lo sintamos, hay que aprender de Él. Siempre hay algo que aprender de Él en los momentos difíciles. Y hoy te puedo estar hablando por experiencia personal. Hay algo que aprender cada vez que llega un momento difícil a tu vida.
Vamos a la palabra de Dios en Job 2. Job 2, versículo 1 dice: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Habíamos leído ese versículo, pero quiero leerlo completo. Y Satanás vino también para ellos presentándose delante de Jehová, y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás al Señor: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora su mano y toca su hueso y su carne. O sea, como ya le quitó las cosas materiales, ahora Satanás le está diciendo esto. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová le dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Versículo 9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Mira lo que le dice esta vieja: maldice a Dios y muérete. Versículo 10. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fautas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¡Wow! Le quitó todo lo que poseía. Y por eso me encantaría que leyeras el libro de Job esta noche, para que entendieras la historia completa de todo eso que leímos que él tenía. Perdió todo, la casa, todos los hijos, todo lo perdió, pero tenía todavía salud. Ahora Satanás le pidió a Dios que le permitiera quitarle la salud. Y Dios dijo que sí, pero que no le podía quitar la vida, pues le tiró una sarna, dice que desde los pies a la cabeza. Y fuera de eso, con una esposa al lado diciéndole que maldiciera a Dios y que se muriera de una vez y dejara de jorobar. Dice la palabra que en todo esto no pecó Job con sus labios. Y aunque no creas, eso que le pasa a Job nos pasa a muchos. A muchos nos puede llegar a suceder que a veces nosotros mismos estamos luchando por no desfallar en nuestra fe, y podemos tener a alguien susurrándonos al oído palabras en contra de nuestro Padre Celestial, palabras en contra de tu fe, palabras en contra del temor que tú le tienes a Dios. Y muchas veces cuando nosotros seguimos a Cristo y lo colocamos primero en nuestras vidas, tú puedes sentir que las cosas van bien. Pero déjame decirte que el peligro está en comenzar a pensar que servirle a Dios se trata de vivir mejor nuestras vidas, que todo lo que tocamos se va a convertir en oro. Pero desafortunadamente o afortunadamente ese no es el mensaje del libro de Job. Porque si Job era un hombre que se esforzaba por poner a Dios primero. Dios describió a Job como el mejor hombre de la tierra, intachable, un hombre de total integridad. A pesar de todo eso y del concepto que Dios tenía de Job, Job lo perdió todo. Perdió sus hijos, perdió sus hijas, perdió toda su riqueza. Hasta sus amigos se reunieron para lamentar su pérdida. Y después de que se lean la historia van a darse cuenta, los mismos amigos lo acusaron de pecados que no cometió. ¿Cuántas veces no has escuchado es que eso le pasa por lo que hiciste la otra vez? Eso le pasa por todo lo malo que usted ha hecho. ¿Se acuerda cuando éramos chiquitos y eso que usted hizo? Mire, eso le pasa por eso.
¿Cuántas veces no tenemos personas juzgándonos por errores que hemos cometido en el pasado? Y si fuera eso, poquito, como si no fuera suficiente, la esposa de Job se volvió en contra de él, su misma pareja. En Job 2, en el versículo 9, le dice ella, es que todavía vas a mantenerte firme en tu integridad. Maldice a Dios y muérete de una vez. ¿Qué tal la vieja esta? Y la experiencia de Job fue como, wow, ya perdí mi casa, mis animales, perdí mis hijos, perdí mi salud. Lo único que me queda es Dios. Y viene esta mujer a decirme que maldice a Dios y que me muera. O sea, eso es como que me dio una patada ya cuando yo estaba en el suelo. Sus amigos creían que su tragedia era el resultado de algún mal cometido por Job. Pero eso no era cierto. Así que cuando las cosas no vayan bien para ti, cuando se te daña el carro, cuando tu negocio está pasando por momentos difíciles, que no arranca o no levanta, cuando de pronto la gente te rechace sin razón, que tus finanzas no estén como tienen que estar, tu relación en tu matrimonio no esté bien, no necesita ser o no necesariamente significa que hayas pecado. Porque las cosas pueden salir mal, incluso para aquellos que se esfuerzan por poner a Dios primero. Y Jesús fue el primero que desmintió esta idea de pecado es lo mismo que una tragedia. Que a ti te pasan las cosas por los pecados del pasado. En Juan 9:1, en el versículo 3 dice, al pasar, este es Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿quién ha pecado, él o sus padres, para que yo haya nacido ciego? Ni él ni sus padres han pecado, respondió Jesús. Nació así para que se manifiesten en él las obras de Dios. Y es que cuando la tragedia y los tiempos difíciles golpean, cuando nos llegan a la puerta, no siempre es señal de que hemos hecho algo mal. Pero siempre es una oportunidad para preguntarnos qué obras de Dios se están manifestando en nuestra vida. Tú puedes decirle, Padre, ayúdame a ver lo que estás haciendo en mi vida y a confiar en ti. Ayúdame a aprender de ti mientras yo hoy sigo los pasos de Jesús. Si nosotros vemos este libro de Job, Satanás es llamado Satanás el acusador. Y esa es una descripción muy precisa del papel que Satanás siempre intenta desempeñar en tu vida. Él te va a acusar de cualquier cosa que él pueda pensar, de cualquier cosa que él se le venga. Y va a empezar a hacerte llegar esos mensajes del pasado y esas imágenes del pasado. Él te va a decir cosas como que esto te está pasando por ese pecado que cometiste hace 20 años. O porque dijiste tal cosa, porque hiciste tal cosa. Por eso es que las cosas en tu vida están saliendo mal ahora. Ese es el trabajo de él, acusarte. Y después de que Satanás básicamente destruyó la vida de Job, quitándole todo y convirtiéndolo en lo peor de la tierra. ¿Cómo era antes? Dios lo llamaba el mejor hombre de la tierra. Y Satanás lo convirtió en lo peor de la tierra. Hasta él reunió a los amigos de Job para lanzar acusaciones contra este hombre que ya estaba devastado. Y sus acusaciones eran complejas, eran elaboradas, eran bien organizadas. Tú puedes imaginar que si Job es considerado ahora como una obra literaria, sería una obra de un genio.
Porque Job se mantuvo firme contrarrestando cada punto de lo que lo acusaban y reiterando la verdad continuamente. Y en nuestra vida siempre vamos a tener a alguien que nos acusa, alguien que nos juzga, alguien que de pronto puede poner el dedo y señalarte. Y la verdad es que debemos aprender cómo combatimos a ese acusador. Y es tan importante primero identificar quién es el que te está acusando. El que te está acusando es el mismo Satanás, que utilizó a los mismos amigos de Job para acusarlo de pecados que él no había cometido. Quiero que vayamos a Mateo 4, en el versículo 1 dice, ¿cómo se combate ese acusador? Entonces nos lleva a la historia de cómo Jesús combatió a Satanás cuando Satanás vino a acusarlo. Y dice este versículo, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y el tentador, o sea, el acusador, Satanás, se acercó y le propuso, si eres hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está. Esto es Satanás, que quiero dejarte saber, Satanás se conoce la Biblia mejor que tú y mejor que nadie. Y Satanás se la dijo a Jesús en ese momento, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te protejan y ellos te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le respondió, también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo el diablo lo llevó a una montaña muy alta y allí le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y ángeles acudieron a servirle. Así que reconocemos la acusación que viene de Satanás y respondemos con la verdad, tal y como lo hizo Jesús durante sus 40 días en el desierto. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Cuando venga el acusador a decirte, a acusarte, a juzgarte, a recordarte de errores del pasado, tú le respondes con lo que Dios dice de ti, con la verdad que está escrita en su palabra. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De qué es lo que vivimos nosotros? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo no sé qué luchas son las que tú enfrentas hoy. ¿Qué acusaciones vienen hacia ti de otras personas? E incluso de tu propia mente. De pronto tú mismo te estás juzgando. Mantente firme hoy siguiendo el ejemplo de Job y de Jesús. Reconoce la acusación. Responde con verdad de la palabra de Dios. Confía que incluso en los momentos más difíciles de la vida, Dios nunca nos dejará solos. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dile, Padre, ayúdame a buscar primero del reino de Dios y su justicia, para cuando yo enfrente las acusaciones del enemigo, yo pueda responder con la verdad. Ayúdame a llenar mi corazón con tu verdad y con tu paz hoy. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
Quiero terminar leyendo Job 42, en donde Job le respondió al Señor, después de todas las pruebas, después de todo lo que ha pasado, es que me es imposible leerles todo Job, por eso los invito a que lo lean y mediten en él. Y en Job 42, en el versículo 1, Job respondió entonces al Señor y le dijo, después de todo lo que pasó, yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este?, has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo. Reconozco que he hablado cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Dijiste, ahora escúchame, yo voy a hablar, yo te cuestionaré y tú me responderás. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto me retracto y me arrepiento en polvo y en ceniza. Hoy hemos visto que Dios siempre está cerca de nosotros, incluso en los días más difíciles de nuestras vidas, aunque muchas veces nosotros olvidamos esa verdad. Así que, mientras esta noche meditamos en esta asombrosa historia de Job, de su integridad, de su profunda fe, el Señor quiere que te animes, porque en el corazón de esta historia de Job hay un principio simple que puedes poner en práctica hoy mismo, desde ya. Y es este: Job quería a Dios más que a cualquier otra cosa. Lo que más deseaba Job era la comunión con Dios. Así que puedes sentir su alivio cuando finalmente él es desafiado por Dios. Job llegó un momento a decir que ya se quería morir en esa historia, que ya estaba cansado, que le dolían los huesos. Y cuando vio que Dios le respondió en ese Job 42, él dice, bueno, ya me respondiste, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. Ningún propósito tuyo puede ser frustrado. Tú me has preguntado quién es el que oscurece mis planes con falta de conocimiento. Porque un momento Dios le respondió, ¿dónde estabas tú cuando yo hice el mundo? Como que diciéndole a Job, ¿quién es usted para preguntarme a mí? ¿Quién es usted para hacer dudar de mí? Por eso él dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y es que todos nosotros tenemos como unos valores y los tenemos en cierto rango. Y todo lo que está encima de nuestros valores, todo lo que esté en esa lista, lo que esté arriba, eso va a servir como nuestro Dios. Y eso es lo que va a determinar cómo organizamos nuestra vida. Incluso eso es lo que va a gobernar nuestras emociones. Como te diste cuenta cómo cambian las emociones de Job cuando Dios habla. Así que en esta noche yo te invito a ser más como Job, a que seamos más como Job, que nos mantengamos firmes cuando lleguen las tormentas, cuando lleguen las enfermedades, cuando llegue la muerte de un ser querido, cuando llegue una enfermedad terminal, cuando llegue una crisis financiera, cuando lleguen las tormentas y los vientos soplen, porque nosotros hemos edificado nuestras vidas sobre la roca. Y uno de los temas principales de Job es claramente que las cosas malas le pueden suceder a personas buenas. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Crees que estás capacitado para amar a Dios simplemente por quien es Él? Si te quitara todo lo bueno de tu vida, ¿seguirías amando a Dios? Porque Satanás básicamente dijo que cada ser, que cada uno de nosotros
tiene sus propios intereses en la mente. Eso es lo que Satanás le dijo ahí a Dios. Que si Dios torturaba a cada persona lo suficiente, iba a maldecir a Dios en su cara. Pero Job nos demostró que Dios es suficiente. Que no importa lo que suceda. Que hasta de pronto no importa el infierno por el que estemos pasando. El infierno por el que nos encontremos. Dios es suficiente. Para Job Dios fue suficiente. Hazte esa pregunta, ¿es Dios suficiente para ti hoy? Cuando el mundo de pronto se vuelve en tu contra, cuando esa tragedia llega a tu hogar, cuando los planes que tú más anhelas no se dan, ¿es Dios suficiente en tu vida? Cierra tus ojos y dile: Padre, ayúdame a ver que eres suficiente para mí, hoy y todos los días, por encima de mis planes, por encima de mis anhelos. Permíteme tener la certeza de que tú eres suficiente para mí. Ayúdame a confiar en ti y a seguirte a través de mis alegrías y de las tristezas de la vida. Ayúdame a ponerte en la cima de mis valores, a colocarte primero sobre todas las cosas, en el nombre poderoso de Jesús. Esta noche declaramos tu palabra sobre nuestras vidas, Padre, que en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Amén y amén.